Incidencia del desarrollo del cerebro en la memoria y en el aprendizaje. Los conocimientos científicos sobre el funcionamiento cerebral y su incidencia en los procesos de aprendizaje nos aportan nuevas vías para continuar el proceso educativo. Es un nuevo reto el que se nos presenta a diario, sobre todo cuando estudiamos las funciones del cerebro al aprender, qué procesos se llevan a cabo para leer, para escribir, para memorizar y para realizar otras actividades. Si sabemos este funcionamiento, podremos prevenir dificultades de aprendizaje y asimismo vamos a favorecer el desarrollo del potencial desde los primeros años de vida de nuestros estudiantes. En este tema quiero hablar y quiero recordar y profundizar algunos de los procesos claves que realiza el cerebro al aprender. Las últimas investigaciones sobre el cerebro aportan un planteamiento de sistemas enteros, complejos también para entender el cerebro, según afirma Hansen en 2003. Durante la década de los 70s y 80s se fue avanzando. Igualmente en los 90s se implementaban las exploraciones del cerebro como la técnica de imagen por resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, que hicieron posible mirar el interior del cerebro. Los descubrimientos científicos han hecho posibles nuevas percepciones sobre el cerebro, lo que ha posibilitado el desarrollo de fármacos como la nimodipine para la memoria y otros fármacos para enfermedades y mejoras de la atención y concentración para lograr estudiar. En los años 70 descubrimos que necesitábamos saber más sobre el hemisferio cerebral derecho. A continuación, aprendimos que el aprendizaje para la supervivencia se hallaba en el cerebro interior, las emociones en el cerebro medio y el pensamiento de orden superior en la zona cerebral superior, según también los estudios de Hansen. Estas aportaciones científicas provocan no solo nuestra curiosidad, sino que deben movernos a estudiar y a seguir profundizando en nuevos modos de educar, aprovechando la información para transformarla en un mejor conocimiento de nuestros alumnos, de cada uno de ellos y de los procesos que subyacen a todo aprendizaje. Es a los profesores, a los educadores, los que nos compete estudiar y aplicar los nuevos conocimientos sobre el cerebro y el aprendizaje al contexto escolar. Leer y estudiar, llevar a cabo acciones de investigación-acción, en nuestra aula, informar a los demás profesores, a los padres y a los alumnos de las nuevas posibilidades de desarrollar nuestro gran potencial. Necesitamos investigar de forma activa en la influencia del desarrollo cerebral en todos los contextos educativos. Las aplicaciones que se llevan a cabo en la actualidad sobre el desarrollo cerebral en el contexto escolar se centran, entre otros, en temas como los siguientes. Aquí podríamos mencionar diagnósticos de los factores neuropsicológicos que inciden en el aprendizaje y más específicamente en el lenguaje y también en el rendimiento escolar. Programas de habilidades visuales que van a mejorar los procesos lectores. También los programas de desarrollo auditivo que mejoran los procesos del lenguaje. El programa de desarrollo táctil y de integración sensorial que va a favorecer la captación unitaria de la información. Los programas motrices que van a favorecer los procesos de escritura. Los programas de desarrollo lateral que van a incidir en la realización de las tareas escolares y en la comprensión y en la organización personal para lograr buenos y nuevos aprendizajes. Los programas que relacionan los contenidos curriculares de las asignaturas con el desarrollo de las habilidades neuropsicológicas para el aprendizaje. Por ejemplo, aplicar una prueba de velocidad lectora a los alumnos y de comprensión lectora, aplicar programas neuropsicológicos y volver a aplicar las mismas pruebas de velocidad y comprensión lectora. Los profesores que lo han llevado a cabo en su aula han comprobado una clara mejora de la velocidad y la comprensión lectora en cada uno de sus alumnos. Esto ayuda a todos y a cada uno de forma personalizada. Supone que demos un paso en la profesionalidad y en la calidad educativa. La influencia del desarrollo cerebral en el aprendizaje. Empecemos por esto.
El cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un órgano muy complejo, del que se sigue investigando y aportando nuevos conocimientos. Se pueden actualizar algunas afirmaciones como las siguientes. Decimos que el cerebro está recubierto de circunvoluciones y pliegues que le permiten aumentar el área de la superficie con más células que otros seres vivos. Por otro lado, sus células nerviosas están conectadas por casi 1.6 millones de kilómetros de fibras nerviosas. Tiene mayor extensión de córtex sin función específica identificada hasta ahora que cualquier otra especie animal. Esto tiene relación con lo que hemos oído decir en muchas ocasiones. No aprovechamos todas las posibilidades que tiene nuestro cerebro. Estas características del cerebro dan a los seres humanos una gran flexibilidad para aprender. En cuanto a las áreas cerebrales, el cerebro, según los neurólogos, se divide en las 4 áreas conocidas o denominadas lóbulos. La localización y la función, de acuerdo a las características, podemos mencionar el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte media trasera del cerebro. Se encarga de la visión. El lóbulo frontal, que se sitúa en la frente. Este se relaciona con actos llenos de sentido como la creatividad, la resolución de problemas, el juicio y la planificación. El lóbulo parietal, que se encuentra en el área superior de atrás del cerebro. Se encarga de integrar las funciones sensoriales y las funciones lingüísticas superiores. Y los lóbulos temporales, que están situados por encima y alrededor de los oídos. Ellos se encargan fundamentalmente de la audición, el significado, la memoria y el lenguaje. El córtex sensorial y el córtex motor son bandas estrechas situadas a lo largo de la zona media superior del cerebro. Por otro lado, en el área interior de atrás está el cerebelo, el cual es responsable del equilibrio, el movimiento, la postura y algunas áreas de cognición. Thompson, allá en la década de los 90, en el año 93, afirma que las bases de la memoria a largo plazo para el aprendizaje motor están situadas en el cerebelo. La zona media central incluye el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, formando así el sistema límbico, el cual rige las emociones, el sueño, la atención, la regulación del cuerpo y otros elementos químicos. Podemos ver en esta figura el sistema límbico y el cuerpo calloso, el hipocampo. Hemisferios cerebrales. Existen entonces 2 hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, los cuales están conectados por haces de fibras nerviosas. El tejido fibroso más voluminoso, de unos 250 millones de fibras nerviosas, es lo que se conoce como el cuerpo calloso, que permite intercambiar información de un hemisferio al otro. Hablemos de las destrezas cognitivas tempranas. Desde la más temprana edad es posible aprender. El aprendizaje supone un cambio que se da en el sistema nervioso mediante la plasticidad neuronal. La neuroplasticidad o plasticidad cerebral indica la acción del crecimiento cerebral y la adaptación en respuesta al reto. Nuestro cerebro tiene la habilidad de estar cambiando continuamente y, si se pudieran entender mejor los mecanismos que producen estos cambios, se podrían instrumentar estrategias para modificarlo con un fin determinado. El cambio estructural toma lugar a través del crecimiento de caminos entre las células cerebrales, conocidas como lo que llamamos neuronas. Una vez que la estructura del cerebro cambia, la función del ser humano comienza a cambiar. Por consiguiente, la estructura del cerebro determinará el nivel de desempeño de nuestras funciones humanas. De acuerdo a los criterios actuales, la inteligencia no se mide por cuánto sabes, sino por la velocidad con que puedes utilizar lo que ya sabes. De ahí la importancia de contar con un cerebro activo que desarrolle permanentemente nuevos caminos neuronales. Veamos la incidencia del sistema nervioso en el aprendizaje. Acciones esenciales que ejecuta el sistema nervioso.
Es importante tener en cuenta este aspecto. La neurona es la célula nerviosa encargada de transmitir la información y ella consta de 3 partes. Cuerpo o soma. Está compuesto por núcleo. Contiene el material genético en forma de cromosomas. Citoplasma. Nucleolo. Dendritas. Ellas son terminaciones nerviosas que se extienden desde el cuerpo celular y donde se reciben los mensajes químicos de otras neuronas. Axón. Terminación larga que transmite una señal electroquímica a otras neuronas, pudiendo alcanzar hasta 1 metro de longitud. Al final del axón es donde la señal electroquímica se convierte en un estímulo químico para la siguiente neurona. En el 2004, el Dr. George Bory menciona que entre la terminación de un axón y la dendrita de la siguiente neurona hay un pequeño hueco o salto denominado sinapsis. Para cada neurona hay entre 1000 y 10.000 sinapsis, y esto va a depender de la estimulación que tenga la persona. El potencial de acción. Según George Bory, en el mismo año, se mencionó que es el cambio de potencial en la membrana de la neurona cuando le llega un estímulo. La membrana se despolariza ante un estímulo y se produce un aumento de la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la neurona. Gráficamente, el potencial de acción funciona del siguiente modo. Aquí lo podemos ver en la figura. La sinapsis es el hueco que existe entre una neurona y otra. En dicho hueco, o llamado también grieta sináptica, dependiendo de la estimulación que se reciba, van a pasar de una neurona a otra sustancia química, que se llama vesícula, denominada también los neurotransmisores. Aquí vemos el paso de los neurotransmisores de una neurona a otra a través de la sinapsis. Características de la transmisión sináptica. La conducción de los impulsos nerviosos se efectúa en un solo sentido, del axón de una neurona al cuerpo o dendrita de la otra neurona sináptica. El impulso nervioso se propaga a través de intermediarios químicos, como la acetilcolina y la noradrenalina, que son liberados por las terminaciones axónicas de la primera neurona y al ser recibidos por la siguiente, incitan en ella la producción de un nuevo impulso. La velocidad de conducción de un impulso a lo largo de la fibra nerviosa varía de 1 a 100 metros por segundo, de acuerdo a su tamaño, siendo mayor en las más largas. En el sistema nervioso central hay neuronas excitadoras e inhibidoras, y cada una de ellas libera su propia sustancia mediadora. La transmisión de una señal de una neurona a otra sufre un retraso de 5 milisegundos. Cuando las terminaciones presinápticas son estimuladas en forma continuada o con frecuencia elevada, los impulsos transmitidos disminuyen en número a causa de una fatiga sináptica. Según Cole y Wishow, del año 2002, el cerebro durante su desarrollo sufre varias reorganizaciones a causa de diferentes sinapsis que se producen, dándose con mayor frecuencia en personas de temprana edad. Este proceso se llama sinaptogénesis y va seguido de un periodo de poda sináptica, en donde las conexiones usadas con mucha frecuencia resultan reforzadas, mientras que las usadas con poca frecuencia son eliminadas. Para desarrollar las destrezas cognitivas tempranas, la estimulación, la novedad y la repetición son esenciales para sentar las bases del aprendizaje. El mundo exterior es el alimento natural del cerebro, en crecimiento que va recibiendo un input en innumerables conexiones neuronales. Greenough, en estudios de enriquecimiento cerebral, afirma que la experiencia determina qué sinapsis se descartan y cuáles se van a conservar. Begley, allá en el 96, decía que hay un diagrama de cableado sobre el que se basa el desarrollo posterior y enriquecimiento, aumentando esa línea base de conectividad neuronal. Veamos el enriquecimiento del ambiente para aprender mejor.
La activación de las neuronas y el paso de la información a través de la sinapsis se van ejercitando a través de actividades que se pueden llevar a cabo en el ámbito familiar y escolar. Podemos fijar nuestra atención en dos características claves para aprender y en las acciones propias de un ambiente enriquecido. Proponer el aprendizaje como un reto, dar retroalimentación específica y organizar acciones educativas que desarrollen los procesos cerebrales para un aprendizaje eficaz es importante, porque el aprendizaje es un reto con nuevas informaciones y nuevas experiencias diarias y cotidianas. Si los estudiantes se aburren o abandonan la tarea en el aprendizaje, pues esto no supondrá ningún aliciente. Así que el reto mental podría surgir de los siguientes aspectos. Proponer nuevos aprendizajes como retos con la ilusión de aprender. Desarrollar las habilidades neuropsicológicas. Variar las actividades constantemente. Apoyar de forma distinta los procesos de aprender con contenidos nuevos. Utilizar materiales inusuales, realizar experimentos proponiendo y elaborando hipótesis, incorporando las TIC en el aula, que eso hoy en día es lo que está, digamos, de moda y que es importante y ya es una necesidad. Invitar a todo el cuerpo docente a que trabaje este tipo de innovación, organizar equipos de trabajo y un estilo cooperativo, elaboración y desarrollo de proyectos constantes encaminados a mejores aprendizajes. Proponer diferentes actividades para atender a las diferencias individuales de cada uno de nuestros chicos. Otros, según la edad y el estilo de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje. Siempre debe haber retroalimentación interactiva o lo que nosotros los psicólogos llamamos feedback. Nuestro cerebro va decidiendo qué hacer en función de lo que acaba de hacer y vamos aprendiendo a base de la retroalimentación que recibimos. Por ejemplo, un alumno que lee su redacción a los compañeros y al profesor y recibe comentarios hacia su trabajo, recibe la retroalimentación adecuada al aprendizaje de aquello. Para que la retroalimentación sea eficaz, pues se necesitan ciertas condiciones. La primera, debe ser específica, no general. Por ejemplo, centrarse en una lectura. La interacción del grupo va a aportar una retroalimentación que sea adecuada y sincera. Realizar un juego de aprendizaje aportaría también información interactiva. La retroalimentación inmediata puede proceder del profesor, de los papás, del ordenador y de verificación de los objetivos personales. Miremos las acciones educativas que desarrollan los procesos cerebrales para lograr en nuestros estudiantes un aprendizaje eficaz. En la figura vemos áreas cerebrales y aprendizajes. La resolución de problemas es uno de los retos más atractivos para el aprendizaje y el desarrollo cerebral. El lenguaje, la adquisición del vocabulario y la comprensión suponen una riqueza lingüística clave en el desarrollo infantil. La motricidad y los programas neuromotores favorecen la escritura, la agilidad mental y ayudan en el funcionamiento de los procesos cognitivos. La funcionalidad visual está presente en los procesos lectores y la lectura es una de las técnicas instrumentales básicas para todos los aprendizajes. El desarrollo auditivo se relaciona con el desarrollo del lenguaje, la lectura y los aprendizajes de los idiomas. Conclusiones. Los avances científicos del área neuropsicológica se pueden aplicar a los procesos neuropsicológicos del aprendizaje. Es posible diagnosticar las causas neuropsicológicas que pueden subyacer a los problemas de aprendizaje que provocan los fracasos escolares. La prueba neuropsicológica multidisciplinar puede servir para dicha finalidad. Los siguientes programas mejoran los factores neuropsicológicos relacionados con los procesos de aprendizaje. Primero, el programa de desarrollo auditivo y lenguaje. El programa táctil y de integración sensorial, el programa neuromotor, el programa espaciotemporal, el programa de atención, el programa de coordinación visomotora y escritura,
el programa de memoria relacionado con los contenidos de las áreas curriculares en los colegios. Los estudios que se presentan aportan nuevas vías para dar respuesta al fracaso escolar, mediante la actuación de equipos interdisciplinares desde el propio ámbito escolar. Espero que esta información nos haya servido para despertar inquietudes y estas inquietudes las podamos materializar a partir de nuestro trabajo en casa como padres de familia y para los docentes nuestro trabajo en las instituciones educativas. Hasta pronto, gracias.